Su afán no fue demostrar nunca lo mucho que sabía, sino transmitir la experiencia del conocimiento para que los demás pudiesen hacer uso de él también. Aun cuando hubo etapas en su vida donde hubo traiciones, gente que se portó mal con él nunca guardó rencor. Fue un hombre muy limpio que creció. Hay figuras así que vienen para poner muchas cosas en su lugar, y él es una de ellas. Bueno, Argelier León nació en La Habana el 7 de mayo de 1918, en la calle, creo que es Aramburu, esquina a San Rafael. Argelier era un niño en la época de Machado, en la crisis de Machado, y las hermanas de Argelier iban al conservatorio municipal. Entonces la madre lo llevaba a él de la mano. Y allí él se identificó con la música, con los estudios de música. En la casa había un piano. Entonces se fue identificando hasta que la madre lo matriculó y empezó sus estudios formales. Argelier era aplicado y destacado en todas sus asignaturas. Inclusive de 17 años, de 18, ya se graduó de solfeo y teoría, siguió las asignaturas superiores, se matriculó en la universidad y hubo un congreso de cultura en Santiago de Cuba donde lo enviaron a él como profesor ya del conservatorio. Los modelos de profesores de Argelier fueron en el aspecto primario de la música. Centenar y Monpó. Siempre tuvo a Centenar como un guía. Después que llegó a las asignaturas superiores, Ardévol fue su profesor y fue el organizador del grupo Renovación Musical. Yo llegué a La Habana en el año entre el 36 y 37 y tuve interés inmediatamente de comenzar los estudios superiores de técnica musical. En ese momento acababa de tomar posesión de la cátedra de composición Amadeo Roldán. Poco tiempo después muere Roldán y Ardévol asume todas las cátedras que Roldán atendía. Y es realmente Ardévol, compositor catalán que había llegado a Cuba, que se había vinculado a Catulle y a Roldán, el que organiza ese grupo de compositores jóvenes, y de ahí surge el grupo de Renovación Musical. Entre los primeros graduados que asumieron cátedra allí, y que éramos jóvenes, era Argelier en los estudios musicológicos y yo en los estudios técnicos musicales de armonía. Y él desde el principio descolló con una gran capacidad en el orden de la pedagogía en general. Ahí fue donde nos conocimos. Cuando él se integra, creo que él trae a ese grupo un interés que era una característica de Argelier, que era el interés marcado por el conocimiento del aporte africano, o sea, de las culturas africanas a la música cubana. Por ejemplo, él tuvo el privilegio de pasar en algún momento por París y estudiar con Nadia Boulanger, que era un nombre consagrado dentro de la música universal, contemporánea. Y Argelier pasó por las manos de ella. Lo que él hacía en la musicología, lo que él hacía en la enseñanza, lo que él hacía en la composición, todo tenía relación. Y así él, por ejemplo, podía llevar instrumentos rituales a una obra sinfónica. Hay una obra que a mí me interesaba mucho por lo atrevido que era, una obra concertante para un cajón, de los que se usa para tocar rumba, un cajón y orquesta sinfónica. Obras como, no sé, la Sinfonía número 1, como la Sonata a la Virgen de la Caridad, o sea, una serie de obras donde se ve siempre el interés por los antecedentes africanos en la música cubana, pero no como una cita directa, sino en un trabajo siempre de elaboración, un trabajo muy pensado. O sea, él al mismo tiempo que utilizaba esas raíces, estaba muy interesado en la búsqueda de las técnicas musicales que se estaban manejando en la época en que él vivió. Yo lo conocí en 1942,
en la Coral de La Habana. Él era estudiante de la universidad, de la carrera de pedagogía, pero cantaba en el coro universitario que había sido fundado por María Muñoz de Quevedo. Y yo cantaba en la coral que dirigía María Muñoz de Quevedo. Entonces María necesitaba voces de hombres y trajo del coro universitario 4 de los alumnos, miembros del coro, que sabían música y que tenían las voces que ella requería. Entonces el jefe de la cuerda de bajo nos dijo a todas las muchachitas jóvenes que estábamos ahí: muchachitas, por favor, háganse el cargo de ellos para que no se vayan. Fue una sugerencia simpática, cómica, que nosotros, las jovencitas de aquel momento, yo tenía 22 años, asumimos. Y enseguida yo me fijé en Argelier. Era el más feo de los 4, pero era el que me pareció de primera vista, y creo en el amor a primera vista. Me pareció que era el hombre de mi vida. Y ahí comenzó una relación. En los días que yo lo conocí se inauguró el edificio que tiene ahora el conservatorio en la calle Rastro. Y ahí ya todos los planes eran nuevos. Hicieron una revista, la revista Conservatorio. Él había dado teoría, pero en la nueva planificación entraba el curso superior de teoría. Él era estudiante de la universidad, allí se enteró de que se inauguraban los cursos de verano y tomó el de María Muñoz de Quevedo, que era la directora de la coral, y que iba a explicar música folclórica de Cuba. Pero los cursos de verano de doña María, que ella hizo un plan que todavía Argelier lo usó muchos años, eso fue lo que lo llevó a la musicología. Cuando doña María se enfermó, le hizo una carta al rector y le dijo que le recomendaba como su alumno más eminente a Argelier León para que la sustituyera porque ella no podía ya dar las clases. Entonces él pasó a ser profesor de los cursos de verano hasta 1956, que se cerró la universidad. La relación con Fernando Ortiz la tuvo a través de la escuela de verano y tomó el curso de don Fernando, que era de culturas negras en Cuba y de todo el fenómeno de integración de la cultura africana en Cuba. Y creo que desde el punto de vista de los estudios musicológicos en Cuba, o etnomusicológicos, es el verdadero seguidor de don Fernando Ortiz en esa línea, porque don Fernando era un abogado, era un antropólogo empírico, pero no era un musicólogo. Entonces lo que hizo don Fernando en la africanía de la música cubana y en los bailes y el teatro de los negros en el folclore de Cuba, lo llevó a una concreción teórica, digamos, desde la óptica etnomusicológica, Argelier León en los elementos africanos en la cultura cubana y en muchos otros estudios que hizo. Argelier no fue un alumno más de Fernando Ortiz, fue un alumno que cogió una línea de evolución de Fernando Ortiz que se proyectó hacia la música. Ortiz partía de la idea de que la música era algo realmente muy importante en la definición de qué cosa es un individuo cubano. Como yo lo describo a través de su música, y la música me va a decir mucho. Eso lo tomó el de Ortiz, pero ya como Argelier sí era músico, pues él lo tomó directamente como su fuente principal. Eso fue lo que permitió la línea desde Ortiz, que no era músico, hacia la creación, hacia la fundación del pensamiento musicológico en Cuba. La relación con don Fernando fue muy estrecha. Don Fernando también lo acogió con mucho cariño y como si fuera un hijo también. Y también como su alumno más eminente lo recomendó siempre. Él lo llevaba a trabajar a su estudio. Cuando le orientó determinadas investigaciones, se las orientó pero no le dijo cómo. Entonces él fue a Regla y ahí empezó el trabajo de Argelier de investigación de campo.
al joven Argelier, Fernando Ortiz le dice, veo que usted ha encontrado sus propias llaves, precisamente porque se dio cuenta que había encontrado un método de cómo hurgar en quién es el individuo cubano diferente al que el profesor Fernando Ortiz tenía. Y eso fue dicho a un joven todavía, Argelier. Nos casamos en 1947. Por problemas económicos no nos casamos antes, así que poco a poco fuimos reuniendo lo necesario para casarnos y después de casado, al segundo año de casado tuve a mi hijo mayor, Andrés, después tuve a Regina a los 22 meses y después de 14 años tuve a Elena. Como esposo era muy amante, muy cariñoso, me amó entrañablemente, yo igual a él, pero era muy severo. Sobre todo cuando se trataba de, afuera del matrimonio, hablar de trabajo o hablar de alguna serie de postulados y de cosas. Pero bueno, yo mantenía mis criterios y él los de él. Siempre tuve mi independencia. Pero esa independencia me la dio él. Porque la primera vez después de casado, que yo hice un artículo para la revista Vanidades, precisamente, sobre María Muñoz de Quevedo, que había fallecido en los mismos días que nosotros nos casamos, pues puse María Teresa Linares de León y me dijo, no, tú tienes que hacerte tu nombre profesional y quítale el de León ese. Le dije, no, pero yo estoy muy contenta de estar casada contigo. Y dice, bueno, eso todo el mundo lo sabe. Otro de los vínculos que tuvimos Argelier y yo fue la organización de la Sociedad Cultural Nuestro Tiempo. Y Argelier tenía una posición muy preponderante dentro de lo que era aquello, porque en el caso de él no era solamente el concierto y dirigir una obra o dirigir uno de esos programas que eran de música de cámara, por supuesto, sino las conferencias. Inclusive se llegaron a publicar cosas importantes. Y claro, ya él entonces durante ese tiempo siguió madurando, de modo que cuando ya llega el triunfo de la revolución, ya él es el dueño y señor indiscutible de lo que es la musicología en el orden nacional. Inmediatamente del triunfo de la revolución, en mayo, ya estaba el Teatro Nacional organizado por Isabel Monal, que fue una directora extraordinaria. Bueno, pues Argelier León yo lo conocí en los primeritos meses del 59 del triunfo de la revolución. A partir de ese momento hicimos muchas cosas en común y nos siguió en todas aquellas aventuras, pero no seguir, sino que fue uno de los elementos de la vanguardia de aquel proyecto. Pero desde el principio hubo una cosa que tuvimos muy clara. El Teatro Nacional tenía que ser un proyecto cultural. Y fue así como empezamos, concebimos desde el punto de vista del trabajo propiamente artístico, un departamento de danza, un departamento de música, un departamento de teatro y el departamento de folclore. Isabel Monal fue una persona que puso aquello enseguida a trabajar. Creó una serie de departamentos, el departamento de etnología y folclore, que lo llevaba Argelier, el de danza moderna, que era el mío. Pero bueno, ahí se echó a andar enseguida ese Teatro Nacional. La sala Covarrubia se consiguieron una silla de tijera, un aire acondicionado de un lugar por ahí, y enseguida, a poco tiempo, yo pude estrenar Las Horas Mías. La música o los toques, es decir, para parte de los ballets de Ramiro o de las danzas de Ramiro venían precisamente de los grupos que Argelier monitoreaba, guiaba o con los cuales trabajaba. Y allí, entre los investigadores que se formaron, con los cuales Argelier ya venía trabajando y algunos de ellos inclusive habían tenido relaciones con Fernando Ortiz, está Miguel Barnet y Rogelio Martínez Furé. Lo ayudé a organizar
los espectáculos de Yímbula, cantos y leyendas, que fueron los primeros espectáculos de la cultura de origen africano que se presentaron en el Teatro Nacional, ¿no? En la Sala Covarrubia. En primer lugar fueron los espectáculos de folclore, que eso tenía, por supuesto, un cierto antecedente en trabajos anteriores, tanto de Fernando Ortiz como del propio Argelier y Teté. Pero aquí cobró una gran dimensión con ayuda artística, apoyo artístico. Por ejemplo, las cosas yorubas sí se podían ver en los toques de santo, pero las cosas congas y los abacuá y todo eso era muy difícil, yo no tenía acceso a eso. Sin embargo, Argelier hizo espectáculos de ese tipo, junto con, no con coreógrafos todavía entrenados, sino con ellos mismos. Los guiaba, comprende, y les controlaba el tiempo y las intensidades musicales y los cambios de unas escenas a las otras. Habíamos ya presentado el espectáculo primero que presentamos, que fue el Yoruba, después ya habíamos presentado el Congo, que ya casi no era, ese casi era desconocido en Cuba, pero el Abacuá, eso sí era una gran dificultad, porque, como ustedes saben, un grupo secreto tenían prohibido todas estas manifestaciones públicas. Y entonces Argelier dijo: de ustedes depende de salir en la prensa como lo que realmente son, de que la población de Cuba los reconozca como lo que son, parte de nuestra cultura. Fue obra de Argelier León, de su personalidad, del respeto y confianza que él inspiraba. Mis bailarines eran, la mayoría eran creyentes, y muchos de ellos, después que estaban como bailarines, se hacían santos. Y yo iba a aquellos lugares, yo no me iba a poner a decir, óyeme, tú eres tal cosa, y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estaba de acuerdo, estudiaba las cosas que veía de ellos. Entonces ya se empezó a correr en el ambiente burocrático de la época, que yo estaba propiciando que en ese momento todas esas religiones eran mal vistas, ¿no? Teníamos todavía el pasado. Entonces, me acuerdo que hubo una reunión con grandes culturosos de la época, donde me dijeron que yo estaba propiciando las religiones. Y el único que se plantó ahí fue Argelier y me dijo, bueno, Ramiro tiene que estar en eso. Ramiro no puede estar al borde mirando por una ventana, sino Ramiro está estudiando en el cuerpo y en la mentalidad de sus bailarines una cantidad de culturas que antes no había, únicamente los libros de Don Fernando, que tampoco estaban a la mano, ¿te das cuenta? Y entonces Argelier se bajó por mí y además me dio impulso, porque yo llegué a un momento de, oye, estoy metiendo las patas aquí, ¿qué es esto? Sin embargo, tuve la personalidad y el respaldo de él para salir de aquel atoro. Creo que es importante, entre los grandes méritos de Argelier, que tiene tantos, fue la concepción, la creación y puesta en práctica del seminario. ¿Cómo no voy a recordar el seminario si ese fue para todos nosotros una gran universidad? Allí se impartió bibliotecología, biblioteconomía, se impartieron estudios de economía política, de historia de Cuba, de metodología de la investigación antropológica. Allí se impartió estadística. Se impartieron cursos, asignaturas con profesores de mucho relieve. Regina Trovo, Manuel Moreno Frajinal. Y Argelier era una de las cosas de la que siempre hablaba años después, el apoyo que él tuvo para la revista Actas de Folclore. Porque aquella revista, por su periodicidad, por su estabilidad, permitía una promoción, pero además, puesto que existía la revista, ya una serie de compañeros interesados en la investigación del folclore ya hacían su trabajo pensando en la oportunidad de publicar. Es decir, que la revista a su vez se convertía en un estímulo para las investigaciones y para la creación en la investigación. Y al poner en un escenario
el folclore con determinadas reglas que necesita un escenario, propició la creación del Conjunto Folclórico Nacional, que también fue creado partiendo del Teatro Nacional y con gente que se fueron formando también en las cátedras de él, comprenden, los seminarios de Argelier. Ya el nombre de él a veces era un Valladar, porque es un nombre raro. Y la gente pensaba muchas veces que era extranjero. Todos los consejos que le dio don Fernando Ortiz de respetar a los informantes, de llegar a él abierto con toda sinceridad, de no ofrecerle regalías, de no ofrecerle dinero, de no comprarlo. Pero a la vez que él empezaba a conversar y empezaba a aceptar que le brindaran una jícara de café o que le brindaran un poco de congrí en un plato peltre de esos cacao esmaltado y que lo comiera con una cuchara con esa naturalidad, eso les abría el corazón. Argelier no se presentaba jamás como el gran investigador complicado que iba a hacer un estudio profundo de ese tema, sino le explicaba a la persona su valor patrimonial. Es decir, no iba con dos caras, iba directamente a la temática, al encuentro directamente con la persona, a que la gente conociera, tomara conciencia de que aportaba información útil. Él empezó a trabajar desde luego con los informantes que don Fernando Ortiz usaba. Trinidad Torregosa, Raúl Díaz, Giraldo Hernández. Pero con el que mayor y más estrecha relación tuvo fue con Trinidad Torregosa. Ese era un viejo prodigioso, era un viejo maravilloso. Él hacía tambores, tocaba todos los tambores. Ese fue el que empezó a llevarnos a distintos lugares. Raúl Díaz era un hombre que tenía unos conocimientos extraordinarios de todo lo que era la música bacuá, lo que era la música conga, lo que era la música yoruba. Tocaba todos los tambores. Y ese era un poco más reservado. Y como bacuá no le gustaba que yo estuviera adelante y yo siempre me perdía. Así que cuando ellos trabajaban, nunca le digo nada de secreto porque eso no era necesario para nuestro trabajo. Pero sí hablaba con él más diáfanamente, se sentía mejor. En la libreta de Abacuá él estaba muy interesado en los ritos asociados al río. Y bueno, tuvimos acceso a esa información con mucho respeto, como una importante contribución, no solo desde el punto de vista ritual, sino precisamente a esta cuestión que Argelier la venía estudiando muy en serio, que era el tema de la semiótica, de la imagen. Argelier había participado en el concurso oposición de la Biblioteca Nacional, en donde se inauguraba la nueva estructura que hacía María Teresa Freire de Andrade, y le dieron el departamento de música por concurso oposición. Y ahí también empecé yo a colaborar con él. Él quiso darle un vuelco a los servicios de la Biblioteca Nacional del Departamento de Música. En ese sentido, él se le ocurrió hacer un ciclo de música popular, música campesina y música litúrgica. Estrenó las rítmicas de Roldán en la biblioteca, fue un acontecimiento. Y ahí acudió lo que valía y brillaba en general en la cultura cubana. Pero sí yo recuerdo que, por ejemplo, él hizo mucho énfasis en mover toda esa música desde la Biblioteca Nacional. Argelier contrató los servicios de José María Vidot para que le hiciera una serie de publicaciones que fueran guías temáticas para ayudar a los alumnos de música. La revista de la Biblioteca Nacional
era una publicación que tenía mucho interés en Argelier en mantener, para dar información del mundo de la música en el país. El Teatro Nacional cambiaba su estructura y se aisló el departamento de danza al conjunto folclórico, y el de investigación iba a pasar a una nueva institución que se iba a llamar Instituto Nacional de Etnología y Folclore. El Instituto de Etnología y Folclore nosotros podemos considerar de manera segura y sin la menor duda que fue en gran medida hijo del Departamento de Folclore de Argelier León del Teatro Nacional. Porque fue precisamente por el prestigio de Argelier y todo este trabajo que él venía realizando, los espectáculos, las actas de folclore, la edición de libros, el seminario, ya era, digamos, los embriones, el conjunto de pequeños embriones que formaban el gran embrión de lo que podía ser el Instituto de Etnología y Folclore. Para el africano, la superposición de planos tímbricos tenía una particular importancia, porque en la música originaria africana los timbres tienen una función social determinada. Una maraca, un sonajero, un hierro percutiente no puede emplearse indistintamente porque tienen una función peculiar, particular dentro del rito y por lo tanto cobran una significación social especial. De esta manera, la superposición de timbres iba adquiriendo para el cubano una especial significación, una especial caracterización. En estos ambientes sociales se iba creando una música cubana independiente de la música ritual, donde se repetían precisamente los mismos caracteres que ya se habían tomado de la música africana. Argelier presentó un plan de investigación para ir a África. Y a fines del 63 partió para África. Y tuvo buen apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, que lo recomendó a distintas embajadas. Estuvo situado de fijo en la Embajada de Ghana y desde allí se proyectó a Mali, se proyectó a otros lugares y fue a Nigeria. Y Argelier trabajaba África con un nivel de meticulosidad impresionante. Además con un saber sobre la cultura africana, cultura en el sentido amplio, realmente muy vasto, ¿no? Por tanto, África para él era un continente con una especificidad, con una necesidad de profundización desde él mismo para después poder comparar con lo que pasaba en América y en el Caribe. Y cuando vino Argelier, que me impresionó muchísimo, yo le dije, maestro, ¿pero qué le ha pasado? Vino flaco, pero flaco. Él era un hombre delgado y alto, pero vino flaco. Y me dice, hija, que las sopitas inglesas de los hoteles que yo podía tomar no me alimentaban nada. O sea, que pasó sus apuros económicos afuera con tal de sacrificarse para sus investigaciones. Muchas de las piezas que forman parte de los fondos de la Casa de África fueron donaciones que hizo Argelier. Fue una persona que tuvo la capacidad de desprenderse de parte de su patrimonio para que fuera disfrutado por el resto de las personas, y no las donó la familia, las entregó él. Argelier León era una persona muy peculiar, por así decir. En primer lugar, era muy exigente en las cuestiones que tenían que ver con su cátedra, pero era muy irónico y muy humorístico al mismo tiempo. Una persona de esas que usaba el humor en serio, es decir, sin siquiera sonreírse, pero lo que decía era para que uno se muriera a carcajadas. Era además una persona muy afable, muy conversadora,
muy ingeniosa, muy ocurrente, porque él me ha hecho una dedicatoria histórica de su libro también histórico, El canto y el tiempo, que eso le ronca el mango. Entonces a veces en esa época yo decía, bueno, más o menos como según nos acercamos, aproximadamente nos acercamos por aquí. Entonces él me hizo una dedicatoria donde me caricaturiza en ese sentido. Me dice, más o menos, es decir, 3/4 de conciencia, 5/4 de conciencia, es decir, es lo que acabo de decir. Es una cosa espectacular. Yo creo que Argelier era un hombre severo, pero profundamente tierno y con un sentido del humor cáustico, que era lo que más me gustaba. Me acuerdo cuando yo le dije, figúrese, yo trabajo en una compañía americana y no sé qué va a pasar, pero yo lo que quisiera es salir de la máquina aquella de facturar gomas de automóvil y venir aquí a estudiar con usted los estudios que me interesan a mí, ¿no? De la cultura cubana. Y me dijo, ¿y tú lo piensas? Dígole, no, yo lo que estoy es preocupado porque no sé si voy a tener un sueldo aquí o si voy... Dice, no te preocupes por el sueldo, ven para acá y hablamos del sueldo después. Llegué ahí a trabajar con Argelier y estuve como 6 meses sin sueldo, hasta que no se oficializó la plaza. Pero fui feliz. Y esa fue mi entrada en la cultura cubana en grande. Argelier también se autocaricaturizaba en la expresión y se autocaricaturizaba en el dibujo, porque dibujaba muy bien. Una faceta que por lo general tampoco se habla mucho de Argelier es su vinculación con las artes plásticas. Y era bien interesante oír a Argelier haciendo análisis de las composiciones. Es decir, sentarse con Argelier a oírlo analizar la obra de Lam o la obra de Pogolotti o la obra de Carlos Enrique en un ejercicio de trabajo cotidiano, que fue, digamos, mi experiencia en ese sentido también con él. Mira, es sumamente revelador de una cultura. Yo recuerdo a Argelier haber inaugurado y haber escrito las notas de los catálogos de las exposiciones de grandes e importantes pintores cubanos. Argelier era un hombre que tenía una cultura en el mundo de las artes plásticas importante. Estando yo trabajando en el Instituto de Etnología con Argelier, empezamos a ver dónde él buscaba algún lugar donde yo pudiera empezar a poner en práctica lo que había aprendido con él en técnicas de investigación de campo en la musicología. Y entonces Enrique Cirules, el escritor, me dice, ¿por qué tú no escribes un trabajo sobre unas cosas que dicen que hay en Oriente que le llaman tumba francesa? Porque yo vi unas fotos de eso y eso no me parece que sea nada de franceses ni nada de eso. Eso tiene que ver con los esclavos, con los africanos. Pero me parece que es una cosa interesante. Y yo le dije a Cirules, bueno, pero eso donde hay es en Oriente. Dice, no, sí, eso tienes que irte para Guantánamo, para Santiago de Cuba, esa zona. Y entonces, bueno, déjame consultarlo con mi profesor. Ya yo todo lo consultaba con Argelier. Cuando le di la idea, Argelier dice, perfecto, y yo me voy contigo. Él se levantaba a las 6 de la mañana todos los días
bajábamos, desayunábamos, salíamos para aquí, ahora vamos para los Conguitos, vamos para la Loma del Chivo. Entonces una vez me dijo, no, pero aquí hay elementos de santería, y llegamos a casa de un individuo que era santero, y entonces el hombre dijo, no, yo no soy santero, aquí no hay santería, esto es lo que se hace en fiesta de Changüí, y esto y lo otro. Y ya nos íbamos ya, y entonces Argelier se vira para el hombre, le dice algo al oído, y el hombre le dice, bueno, sí, entre usted, no, tú quédate afuera. Y me dejaron a mí afuera, y Argelier logró toda la información que nosotros necesitábamos sobre vínculos de la santería o participación de individuos creyentes de la santería en la música de las sociedades de tumba francesa, que era muy poca, pero había que detectarlo. Bueno, trabajos de campo con Argelier hice varios, y el primero de ellos fue en la provincia de Matanzas, haciendo una investigación sobre la rumba. Varias veces estuvimos en Matanzas, porque el tema de la rumba fue uno de los temas que atrajo más a Argelier. No solo por el hecho de la rumba en sí, sino por el significado de la rumba como proceso de síntesis de la cultura musical cubana. Entre los informantes que en esa ocasión trabajamos con ellos, recuerdo a tres en particular. Fueron unos cuantos, pero recuerdo a tres en particular. Un señor venerable, una especie de patriarca, ya estaba muy mayor en ese momento. No recuerdo su nombre porque todos le decían Fantoma. Y por supuesto cuando me enfrenté con aquel señor, me di cuenta que era algo apabullante para mí. Entonces, incluso en algún momento perdí el sentido de la entrevista, la fuerza de la personalidad de aquel señor me avasallaba, y en eso Argelier fue muy sabio. Él entonces comenzó a intervenir en la entrevista sin apoderarse de ella, porque su objetivo principal era que yo aprendiese haciendo, que era, dicho sea de paso, una de las premisas del trabajo pedagógico de Argelier, que se aprende haciendo. Yo nunca quise ser maestra, porque tenía mal recuerdo de la escuela, no sé por qué. Y un día se sentó conmigo y me dijo, fíjate, cuando tú estudias, tú acumulas una serie de conocimientos y no los pones en práctica hasta que no te hace falta, y a veces no los usas nunca. Pero el maestro tiene que estudiar y acumular conocimientos e impartirlos. Cuando los imparte, los elabora y los madura y los expone. Y cuando un alumno, el peor de la clase, te hace una pregunta y te deja fuera de base porque no te acuerdas no te das cuenta qué es lo que te preguntó, vuelve a la casa, estudias, se lo explicas al día siguiente. Y la que más estudia eres tú. Desde que yo conocí a Argelier, desde que oí su nombre por primera vez, ya él estaba relacionado con la docencia. Primero en el Conservatorio Amadeo Roldán y después en los cursos de la ENA, después en el Instituto Superior de Arte, además de toda la labor pedagógica que él desempeñó dando conferencias en Cuba, en distintos lugares de América y en distintos lugares del mundo. Hay un trabajo que, por ejemplo, que yo recuerdo que yo le pasé a Máquina, que se lo pasé como 5 veces porque él era muy preciosista, ¿no? Cuando yo era secretario de él, que es un trabajo sobre el Eguá, el dios de los caminos, y otro trabajo sobre el culto a los muertos, y su representación en el cementerio de Colón. Yo decía, bueno, ¿hasta cuándo? Porque era una versión, la leía al día siguiente, había que pasarlo de nuevo y así, hasta que tuviera un acabado perfecto. Ese es el rigor, ese es el trabajo del científico, ese es el trabajo del investigador. Argelier no imponía un tema, no imponía un campo de estudios. Dejaba que tú solo descubrieras ese campo de estudios, descubrieras ese tema o ese problema. Te daba esa libertad para tú escoger, pero al mismo tiempo escoger eso era un compromiso que tú te creabas para ti, era un reto que te creabas para ti. Y después él te ayudaba observándote cuáles eran los puntos críticos por los que debías transitar, cuáles eran los problemas que podías confrontar. Pero Argelier tenía otra faceta como pedagogo que no todos los profesores la tienen, que es que él convertía la pedagogía en algo personal. Y él establecía estas relaciones de que el alumno iba a su casa,
y las clases las daba él, y los libros, la base material de estudio era la de él. Y él ponía el almuerzo, y él nos hacía café, y él, es decir, era ese concepto del discípulo. Es decir, yo nunca fui alumno de Argeliers. Yo desde la primera clase fui, y solamente fui, discípulo de Argeliers. De esos discípulos que iban con el profesor, como las cosas que uno lee de Pitágoras y sus discípulos, iban y se sentaban abajo una mata y ahí él les daba una clase. Y bueno, nosotros íbamos al Amadeo Roldán y allí cuando terminaba nos daba una clase de análisis. Argeliers no era un hombre que buscara en sus alumnos que se convirtieran en eruditos. Él decía que el pensamiento tenía que ser creativo y que es importante dominar un dato. Pero lo más importante no es saberse el dato de memoria, sino cómo aplicar el dato en lo que uno investiga, en lo que uno estudia, en lo que uno observa en cualquier proceso de la vida. También él trataba de aprovechar cualquier tipo de literatura y adaptarla a las condiciones cubanas, ya sea de las ciencias sociales, de la filosofía, y promovía discursos, o sea, discusiones, mejor dicho, y debates de enfoques filosóficos, sociológicos y demás con esa bibliografía. Eso también hay que señalárselo como punto importante. Y en la música propiamente dicha también. Recuerdo que Argeliers, ya un año antes de morir, dio un importante curso de posgrado en el Centro de Estudio de la Música y siempre estaba al día. Y ese era un elemento también de desafío para todos los estudiantes de Argeliers. No era repetirse en un curso anterior, sino era ubicarse por encima del nivel de conocimiento que se tenía en ese momento. Pienso que eso fue uno de los grandes legados, sobre todo porque siempre en Argeliers, independientemente del musicólogo o del antropólogo, estaba muy fuertemente el pedagogo. El pedagogo fue un elemento permanente en él, o sea, su misión de enseñar, es decir, el maestro con mayúscula. Hablando en otro momento sobre eso de los títulos, me dijo, no, mira, el alumno cuando calca al profesor termina siendo el mismo profesor pero más malo. Tú tienes que romper esas cosas. Todavía te falta por llegar a la etapa en que me vas a decir que no, que eso no es así. Y todavía después te va a faltar la etapa en que le digas a otro que no, que yo fui muy bueno, pero no tenía la razón en muchas cosas que tú después vas a creer que la tienes. Y así mismo te va a pasar a ti con algún alumno. Todas esas cosas me las decía Argeliers, ya te digo, en ese recinto que era su casa, que era el lugar donde él atendía a sus discípulos. A nivel de la especialización, muchos reconocen a Argeliers como el padre de la musicología en Cuba. Eso no es secreto para nadie. Pero esa paternidad es una paternidad ganada con mucho sacrificio, sobre todo en cuanto al rigor que él ejerció. Casa de las Américas nació con los concursos literarios que se han mantenido hasta hoy, de todos los géneros. Pero 2 o 3 años antes de mí había llegado aquí Mariano Rodríguez, el pintor clásico nuestro, y abrió el departamento de artes plásticas. Y el que vino luego fui yo. Entonces yo, viendo la situación que había, tuve una entrevista con la directora, con Aide Santa María, que estaba viva aún, y le dije, mira, en la música tiene todavía una dimensión más amplia, porque está por un lado todo lo que es la música culta, elaborada, científica, y la música popular a nivel internacional y sobre todo el panorama latinoamericano nos compromete más que la literatura y que la pintura. Lo entendió, abrió un departamento, me puso frente a él. Ahí en ese primer periodo de cambio me ayudó mucho Argeliers, por supuesto. Yo acudía a la gente que tenía más próxima a mí. Y claro, cuando ya pasan como 5 años, y entonces Argeliers es la única persona que yo pienso que me puede sustituir. El Departamento de Música, que se creó desde el comienzo mismo de la Casa de las Américas, desde la inauguración de las actividades de la Casa de las Américas, tiene por finalidad fundamental establecer contactos, nexos directos, personales con músicos de América Latina,
con creadores espontáneos, con cultivadores de la canción política, con concertistas, con investigadores, con musicólogos, dentro de la musicología, pues con todo el campo de especialidad de la musicología, especialmente estimular la creación joven dentro de nuestras posibilidades en América Latina. Para esto se han verificado en distintas ocasiones, desde el 1967 tuvo lugar el encuentro de la canción protesta, se han celebrado otros encuentros sobre temáticas diferentes para discutir sobre problemas del compositor latinoamericano, sobre aspectos distintos de la creación en América Latina. Además, hemos organizado desde el año pasado el concurso de musicología, Premio Musicología Casa de las Américas, con el objetivo de estimular la investigación, el conocimiento ya concreto de la música en América Latina, en todos sus aspectos, desde la historiografía hasta la investigación científica de nuestra música. Además, el Departamento de Música viene publicando ya este año cumplimos 10 años de publicación de un boletín bimestral donde procuramos recoger el pensamiento vivo de la música de América Latina y mantener una información sobre las actividades, sobre la vida musical de nuestra América. Argelier era un revistero, él donde quiera que estaba tenía que crear una revista, hacer una revista, comunicar desde una revista. Y eso hace que cuando él llega, o cuando ya se establece en la Casa de las Américas y toma en su mano el boletín de música, él le dio un giro al boletín de música, porque entonces los artículos temáticos empiezan a ser más amplios, porque la discusión de esos artículos temáticos toca muchos temas y al mismo tiempo muchos asuntos que van a ser importantes para ese momento, pero mucho más, van a ser importantes para la musicología posterior. Aprovechamos que Argelier utilizaba como procedimiento de trabajo las fichas, muchas fichas de contenido elaboradas, y casi que le exigimos redactar un libro con esa ficha. Eran un paquetón como de 400, 500, daba un libro para más de 100 páginas. Y cuando se explica todas las técnicas de la estatuaria africana, los dibujos fueron de Argelier y es parte de su faceta como artista plástico que se ve reflejado ahí. En la introducción al arte africano, Argelier logra poner de manifiesto las relaciones que pueden existir desde el punto de vista visual y constructivo entre las áreas de producción simbólica en el África tradicional. El libro Lecciones del curso de música folclórica tiene cosas muy reveladoras. Argelier avanza, adelanta en ese texto ideas que hoy en día se consideran muy novedosas y que sin embargo ya en 1948 él las había formulado. Cuando él hizo 3 cantos yorubá, que fue de hecho un análisis de la melódica yorubá, eso era muy inusual porque todas las melódicas que se analizaban siempre en Cuba eran las melódicas europeas o americano-europeas, etcétera, o latinoamericano-europeas. Pero al analizar una melódica de origen africano, como él trató o intentó y plasmó en esa época, era bastante original. Música folclórica cubana es un antecedente importante desde el canto y el tiempo. Y Lecciones del curso de música folclórica de 1948 es un antecedente importante de música folclórica cubana. Ahí hay un ciclo. Ver esos 3 textos, estudiarlos, es comprender el desarrollo del pensamiento de Argelier, que no fue lineal, pero tampoco fue contradictorio, es decir, fue muy coherente. A fines ya del siglo XVIII, muchas contradanzas se distinguían y aparecían así en algunos conciertos como contradanzas criollas. Además, músicos como Tomás Alarcón, el maestro Menéndez, eran ya creadores de contradanzas. Eran músicos mulatos que además tocaban en orquestas. A mediados ya del siglo XIX, la contradanza había definido una serie de caracteres
que la hacían indiscutiblemente cubana. Es decir, Argelier tenía una formación académica europea y él sabía lo que es una sonata, lo que es un minuet, lo que es una marcha, lo que es un paso doble. Y esos son géneros de la música de España, algunos como las marchas universales, en fin, el minuet francés, en fin, la contradanza francesa, que después desarrolló una contradanza cubana, y por ahí él empieza a decir, bueno, ¿y cuáles son los géneros de la música cubana? Y entonces él habla de el danzón, ya ubicándolo como un género. Intentos de esto habían ocurrido antes, y no es que él fuera el primero, pero una organización de la historia de la música en Cuba a partir de los géneros musicales, eso lo inventó Argelier León. Los sones, tal como lo había elaborado el Sexteto Nacional, el mismo trío Matamoros, alcanzaban con ellos el punto culminante de desarrollo a partir de su presencia en el pueblo. Ofrecían los sones de estos dos grupos un modelo ya altamente elaborado que se le brindaba al compositor culto. En él, el compositor culto encontraba las raíces de una música más primaria. Estaba más a la mano los elementos formales, los elementos expresivos, incluso los elementos tímbricos para el compositor culto. Argelier escribió mucho, pero desde el punto de vista de africanista, que era, desde el punto de vista de etnólogo, que era, y escribió también cosas de la música, pero orientado en ese prima, pero el libro donde él es el músico, el gran músico, Argelier León, hablando sobre música cubana, es del canto y el tiempo. Se le da mucha preponderancia al libro del canto y el tiempo. Yo creo que la tiene, creo que es un libro fundamental de la musicología cubana. Pero no coincido con los que piensan que es la obra cumbre de Argelier León. La obra cumbre de Argelier León es toda su obra musicológica. Del canto y el tiempo es un libro muy bueno, pero no es capaz de resumir todo el universo de saberes que sobre la música Argelier dejó en sus escritos. Yo creo que fue una persona incomprendida. Creo que fue una persona no adecuadamente valorada en su momento. Tuvo un momento de esplendor, es decir, la Biblioteca Nacional, el Teatro Nacional y tal. Y tuvo épocas muy difíciles. En la Academia de Ciencias, en el Instituto de Etnología y Folclore, en la Casa de las Américas. Y justamente porque su pensamiento, su necesidad de hacer, su compromiso con la cultura, y mira, su compromiso con la revolución, a veces desbordaban las expectativas de personas que estaban a su alrededor. Ese día que yo me encontré con él estaba muy triste, muy desilusionado, no veía encauzar los grandes planes que él tenía. Además, había perdido un ojo, la visión de un ojo, eso lo mortificaba mucho. Pero él tenía siempre sus grandes planes de investigación y no recibió a veces todo el apoyo que se debió haber tenido este hombre. Me acuerdo que Argelier, ya en la última etapa de su vida, participé en una reunión donde lo vi muy amargo, porque había muchas cosas que él hubiera soñado que se hubieran resuelto, que no hemos logrado aún resolver. No hay pérdida, necesariamente no hay pérdida. Hay una obra y hay lecciones. Y mira, obras son amores. Bueno, la pérdida de Argelier para mí fue un desastre. Fíjate, eso para mí fue un golpe. Entonces me acordé siempre de él. Estuve aquí esperando muchas personas que vinieran a darme pésame, pero en 5 días me incorporé al museo. Si tenía ganas de llorar, lloraba. Pero siempre me acordaba de él con alegría
Me acordaba de sus buenas cosas, de sus malas cosas también. Me acordaba mucho y me ayudó mucho las bromas. Porque él tenía la costumbre de trajinarme a mí siempre. Y las alumnas de él, tú puedes contarlo también, del instituto, cuando la clase estaba muy cargada de elementos teóricos y veía que se les estaba durmiendo, empezaba o a dar recetas de cocina o a hablar mal de mí. Es decir, que yo era una isleña, que yo le metía piñazos, que yo lo maltrataba, que esto, que lo otro, a decir. Entonces, después ya venían y me lo contaban. Entonces empecé a acordarme también las maldades que él me hacía aquí con los alumnos presentes, con Olavo, con Jesús, con el grupo a veces que estaba reunido, como me trajinaban entre todos. Y eso me daba risa y eso me hacía acordarme de los momentos felices, de los momentos buenos. El mejor homenaje que se le puede dar es sencillamente mirarlo en su justa dimensión humana, con sus virtudes, sus aportes, lo que pudieran ser o no sus defectos, su sentido crítico y autocrítico. Cuando me meto en determinados aprietos desde el punto de vista profesional, hay veces en algún momento determinado en mi cabeza regresa la frase, ¿no? Y bueno, ayúdame, Argelier, ¿cómo lo haría? ¿No? O sea, trato de encontrar soluciones como si estuviera replanteándome una solución junto a él. Estaba pensando el otro día cómo resolver algo que está oscuro todavía sobre los procesos de occidentalización de la música africana del Caribe. Y yo me acordé, yo dije, ya no le puedo preguntar a Argelier. Y me acordé de un trabajo de Argelier donde él tenía elementos que podían ayudarme en eso. Figúrate, qué clase de maestro. Aprendí con él, con don Fernando, que lo más importante en mi vida y ha sido la entrega y el amor a este país y a esta cultura. Yo pienso que era un poco como un padre a la usanza antigua, un padre que se respeta mucho, pero al mismo tiempo que se le adora, que se le quiere, que se le ama. ¿Qué es la música? ¿Por qué suena? ¿Qué es lo que sucede con ese misterio que se llama la música? Y entonces a mí me digo cuando empiezo a leer cosas y a meditar y a derivar de lo que leo, digo, bueno, esta es una manera también de desentrañar el misterio en ese hallazgo que va siendo uno de los por qué. Y eso, cuando yo lo pienso para mí, digo, aquí está Argelier. Es decir, me calzo su nombre en relación con una reflexión que yo pueda hacer que me lleve a una conclusión y a un entendimiento, como si yo estuviera dialogando con él. Y entonces a través de su lectura, de su pensamiento, me doy la respuesta y me parece que lo tengo vivo delante de mí. Es el recuerdo más lindo que llevo.